La morada del lamento. Presenta. Un chico aparece durmiendo en su casa. Pero al investigar, descubre que él es el fantasma. Capítulo 1. El peso del sueño ajeno. Daniel Gutiérrez llevaba 3 años viviendo solo en su departamento de la calle Hornitos 2190. No era un lugar especial, contaba con 2 habitaciones, una cocina que casi nunca usaba y un balcón que daba a un patio interior siempre oscuro y húmedo. Trabajaba en el archivo judicial del centro, un empleo monótono que combinaba el polvo de expedientes antiguos con la luz pálida y parpadeante de tubos fluorescentes. A sus 28 años se había acostumbrado al silencio. De hecho, lo prefería. Era de esas personas que agradecían llegar a casa y saber que nadie los esperaba ni los preguntaría nada. Esa noche siguió su rutina habitual, colgó su chaqueta en el pasillo, dejó las llaves sobre la mesita junto al teléfono, que casi nunca sonaba, y se dirigió a calentar una porción de pastel de papa que había comprado en la tienda de la esquina. El zumbido del microondas llenó cada rincón de la casa vacía. Daniel apoyó la frente contra el mueble frío mientras esperaba, y pensó, como cada día, que la soledad no le hacía daño, sino que lo protegía, era su refugio, su forma de mantenerse a salvo del mundo. Cuando el aparato pitó, tomó su plato y caminó hacia la sala de estar, pero se detuvo de golpe en medio del pasillo. La puerta de su dormitorio, que siempre cerraba con llave, por un hábito que él mismo consideraba absurdo, estaba entreabierta. Recordaba claramente haberla cerrado bien esa mañana. Estaba seguro de haber girado la llave 2 veces, como hacía siempre. Dejó la comida sobre la mesa y caminó despacio, sin hacer ruido, descalzo sobre las baldosas heladas. Empujó la puerta con cuidado, apenas con las yemas de los dedos. Y lo vio. Había un chico acostado en el centro de su cama. No parecía tener más de 14 o 15 años. Dormía boca arriba, todavía con las zapatillas puestas sobre las sábanas y tenía los brazos cruzados sobre el pecho, en una postura rígida que recordaba a una figura en un ataúd pequeño. Su rostro era delgado y afilado, con una palidez que la oscuridad de la habitación hacía parecer casi metálica. Su respiración era lenta, profunda y constante, como si estuviera sumergido en un sueño muy profundo. Daniel sintió que la sangre se le helaba de repente, justo detrás del pecho. No era miedo exactamente, sino una certeza extraña e irracional. Ese chico no había entrado por la ventana ni había forzado la cerradura. Tenía la sensación de que había estado ahí todo el tiempo, durmiendo en silencio, mientras él trabajaba, mientras calentaba su cena, mientras la ciudad seguía su ritmo habitual sin notar nada raro. «Oye, despierta», dijo, con la voz ronca y temblorosa. El chico no se movió ni dio señales de haberlo escuchado. Daniel lo llamó otra vez, más fuerte, y finalmente se atrevió a tocarle el hombro. La tela de su chaqueta era áspera y tenía una textura poco común. En cuanto hizo contacto, el chico abrió los ojos de golpe, sin ese momento lento y confuso que suele haber entre el sueño y la vigilia. Tenía ojos marrones, muy brillantes y húmedos, como si estuvieran a punto de derramarse o de deshacerse. «¿Qué haces aquí?», preguntó Daniel, dando un paso hacia atrás, asustado. El chico se sentó lentamente en la cama. Miró a su alrededor sin mostrar sorpresa, como si el cuarto le resultara conocido, pero tampoco parecía reconocerlo realmente. Se movía y miraba como quien revisa un lugar que solo ha visto en sueños, algo que le resulta familiar pero que no pertenece a su vida real. «No lo sé», respondió, con una voz rasposa y débil, como si hubiera pasado mucho tiempo sin hablar. «No recuerdo cómo llegué. Me dormí en mi casa. Y cuando abrí los ojos, ya estaba aquí». «¿Es esta tu casa?». «Sí, es mi casa». «¿Quién eres? ¿Dónde vives?». El chico se quedó callado un momento. Parpadeó varias veces, como si estuviera buscando una respuesta en su memoria, y luego habló como si estuviera repitiendo algo que le habían enseñado y que se sabía de memoria. «Vivo en el pasaje Soler 450, con mi mamá». Daniel reconoció la dirección. Quedaba a unas 15 cuadras de allí, cerca del parque industrial.
Era un barrio antiguo, con casas viejas y calles estrechas, donde todavía se veía ropa tendida en los patios traseros y la gente se conocía entre vecinos. «Está bien», dijo Daniel, tratando de calmarse y recuperar el control de la situación. «Te llevaré de regreso, pero necesito que me expliques todo lo que puedas en el camino». El chico asintió sin mostrar interés ni entusiasmo. Se levantó de la cama con movimientos suaves y demasiado fluidos, como si no tuviera peso, algo que resultaba extraño en alguien que acababa de despertar. Daniel lo observó mientras salían de la habitación, no hizo preguntas, no pidió disculpas, no mostró curiosidad ni preocupación. Parecía vivir solo en el momento presente, sin entender ni preocuparse por las causas ni las consecuencias de lo que le pasaba. Tomaron un taxi para llegar más rápido. Daniel le dio la dirección al conductor y se sentó junto al chico en el asiento trasero. La noche oscura se veía a través de las ventanillas como una mancha negra y espesa, y ninguno de los dos dijo una palabra durante el trayecto. En la poca luz que había dentro del auto, Daniel notó algo que le provocó un miedo profundo: el chico no tenía reflejo en el espejo lateral. Miró varias veces, tratando de ver bien, asegurarse de que no fuera un error por la oscuridad, pero la imagen siempre era la misma, solo se veía el asiento vacío a su lado, como si estuviera viajando completamente solo. Llegaron al pasaje Soler. La casa era una construcción vieja de 2 pisos, rodeada por una reja de hierro oxidada y un pequeño jardín lleno de maleza y plantas salvajes. La luz de la calle apenas alcanzaba a iluminar la fachada, que se veía oscura y descuidada. El chico caminó hacia la puerta con paso seguro, como si volviera a un lugar que conocía muy bien. No tocó el timbre ni llamó a gritos. En la entrada apareció una mujer, y Daniel sintió que el aire se volvía pesado y difícil de respirar. Tenía la piel muy blanca, pero no una palidez natural, sino el color pálido y mate de la cera o del papel absorbente. Sus ojos no tenían brillo ni expresión. Parecían 2 agujeros vacíos, superficies lisas que parecían mirar sin ver nada en realidad. Su cabello era negro, pero también tenía un tono extraño, sin matices ni reflejos, como si fuera una figura pintada en blanco y negro. La mujer sonrió al ver al chico, era una sonrisa fija y mecánica, como la de una muñeca o una máquina. Le hizo un gesto con la mano para que entrara, y ni siquiera se volvió para mirar a Daniel. Pero en cuanto el chico cruzó la puerta, ella lo miró fijamente por un instante breve. Fue solo un momento, pero Daniel sintió que esa mujer veía cosas en él que ni él mismo conocía, secretos, miedos, algo oculto que le provocó vergüenza y un miedo intenso al mismo tiempo. La puerta se cerró despacio, haciendo un ruido suave y seco. Daniel se quedó parado en la acera, respirando con dificultad. Se dio la vuelta y caminó rápido de regreso al taxi, que los había esperado con el motor encendido. Durante todo el camino de vuelta a su casa, no pudo dejar de pensar en esa mirada vacía y extraña, en esa mujer que parecía no ser una persona real. Cuando llegó a su departamento, revisó cada rincón con cuidado. La puerta y las ventanas estaban bien cerradas, sin señales de haber sido forzadas ni abiertas. No había nada fuera de lugar, ni rastro de que alguien hubiera entrado sin permiso. El chico había aparecido en su cama como si hubiera surgido de la nada, de la oscuridad misma, y esa mujer lo había recibido como si lo estuviera esperando, sin mostrar cariño ni sorpresa, como quien recibe un paquete que ha pedido y que no le genera ninguna emoción. Esa noche Daniel durmió muy mal. Tuvo sueños confusos y angustiantes, pasillos largos que se dividían en muchos caminos, puertas que daban paso a otras puertas y nunca llegaban a un lugar seguro, y al final siempre aparecía un espejo que le devolvía la imagen de un niño pequeño que no se parecía en nada a él. Cuando despertó por la mañana, su cama estaba vacía y ordenada, como siempre. Pero sobre la almohada donde había dormido el chico, encontró 2 cosas: un mechón de cabello negro, sin brillo ni vida, y una pequeña mancha húmeda que, al tocarla, sintió extrañamente tibia, como si acabara de ser dejada allí hacía solo unos minutos. Capítulo 2. La segunda visita. Daniel llevó el mechón de cabello a su trabajo al día siguiente, guardado en una pequeña bolsa de plástico transparente de las que se usan para guardar pruebas en casos legales, algo que tenía desde que había trabajado en un asunto de herencias años atrás.
Lo guardó en un cajón de su escritorio, junto a documentos y papeles antiguos, y trató de concentrarse en su trabajo y olvidar todo lo que había pasado. Pero no pudo, la imagen de esa mujer pálida y sin expresión se le quedó grabada en la mente, y cada vez que cerraba los ojos para descansar un momento, la veía allí mirándolo con esa mirada vacía y fija. Al terminar su jornada laboral, decidió pasar por el pasaje Soler otra vez. No tenía la intención de hablar con nadie ni hacer preguntas, solo quería ver la casa con luz de día, para comprobar que todo era normal, que no había nada extraño ni fuera de lo común. Quería convencerse de que todo había sido un malentendido, que eran personas comunes y corrientes, tal vez con problemas familiares o que sufrían de sonambulismo, algo que tuviera una explicación lógica. Pero cuando llegó al lugar, la casa se veía igual que la noche anterior, la reja oxidada, el jardín lleno de maleza, la fachada vieja y descuidada. Sin embargo, había algo distinto. En medio de las malas hierbas, apoyada contra un tronco seco, había una bicicleta pequeña de color rojo, de esas que tienen rueditas auxiliares para que los niños aprendan a andar. Le pareció algo fuera de lugar, algo que no encajaba con lo que sabía de esa casa. ¿De quién era esa bicicleta? Él solo había visto a un chico adolescente y a una mujer adulta. No había ningún niño pequeño que pudiera usarla. Un vecino que estaba barriendo la acera de enfrente lo miraba con desconfianza. Daniel se acercó a él, decidido a preguntar. «Disculpe, señor. ¿Conoce a la familia que vive en esa casa?» El hombre dejó de barrer. Era mayor, con una cara marcada por los años de trabajo y sol, y lo miró como si le hubiera preguntado por alguien que había muerto hacía mucho tiempo. «En esa casa no vive nadie», dijo con voz áspera y seria. «Lleva años abandonada. Hubo una familia allí hace tiempo, pero se marcharon hace como 15 años. Creo que la casa está retenida por el banco o por alguna deuda». Daniel sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. «¿Estás seguro de eso? Anoche estuve aquí y vi a una mujer muy pálida, de pelo negro, que recibió a un chico de unos 14 años. Los vi entrar en la casa». El vecino lo miró con desaprobación y preocupación. «Mire, joven, no sé qué vio ni qué hizo anoche, pero le aseguro que en esa casa no vive nadie. A veces entran personas sin hogar a pasar la noche, pero la policía los saca rápido. La última familia que vivió ahí. Pasó algo muy triste. La madre se quitó la vida, se ahorcó en la sala de estar. Su hijo se quedó solo, muy pequeño, y se lo llevaron sus abuelos. Desde entonces, nadie ha vuelto a vivir allí. ¿Recuerda de qué color era el cabello de esa mujer?», preguntó Daniel, con una voz que apenas se oía, temblando de miedo. «Negro, muy oscuro y abundante», respondió el vecino. «Lo recuerdo bien porque cuando la encontraron y la bajaron, tenía todo el cabello cubriéndole la cara, como si llevara un velo negro». Daniel le dio las gracias y se marchó sin mirar atrás. Caminó rápido hacia la avenida principal, comprobando una y otra vez en su teléfono que la dirección fuera correcta, pasaje Soler 450. No se había equivocado de lugar, estaba seguro de eso. Pero entonces, ¿a quién había visto? ¿Quiénes eran esa mujer y ese chico? ¿Por qué el vecino decía que la casa estaba vacía si él había visto con sus propios ojos que alguien vivía allí? Esa noche llegó a su departamento mucho antes de lo habitual. Cerró la puerta con doble llave, aseguró las ventanas y puso la cadena de seguridad. Se sentó en la sala con todas las luces encendidas y la televisión prendida, aunque no le prestaba atención a lo que veía. Solo necesitaba escuchar sonidos familiares y sentir que no estaba completamente en silencio. Poco a poco, se quedó dormido en el sillón. No supo cuánto tiempo pasó, pero de repente despertó con una sensación muy clara y fuerte, no estaba solo en la casa. Apagó la televisión de inmediato, y el silencio que siguió fue profundo y pesado, como una pared sólida que lo rodeaba. Se levantó y caminó hacia su dormitorio despacio, con el corazón latiendo muy rápido. Empujó la puerta con cuidado, como la noche anterior. Y allí estaba otra vez. El mismo chico, acostado en la misma posición, sobre las mismas sábanas.
Pero esta vez su piel se veía aún más pálida y su rostro tenía un tono azulado en los labios y las mejillas, como si su sangre casi no corriera por su cuerpo o como si llevara mucho tiempo en un lugar muy frío. Daniel lo tomó del brazo y lo sacudió con fuerza. El chico abrió los ojos de golpe, igual que la vez anterior, sin confusión ni sueño, y lo miró con calma, sin mostrar miedo ni sorpresa, como si lo que estaba pasando fuera algo que ya había ocurrido muchas veces y que ambos conocían bien. «Otra vez tú», dijo Daniel, sin poder ocultar el miedo y la angustia que sentía. El chico se sentó en la cama. Tenía el cabello un poco más largo que la primera vez, o al menos eso le pareció a Daniel. Lo miró con esos ojos marrones, brillantes y húmedos, que le daban una sensación extraña y desagradable. «No sé cómo vuelvo a estar aquí», dijo, con la misma voz débil y rasposa de antes. «Me dormí en mi cama, en mi casa. Y cuando desperté, ya estaba aquí contigo otra vez». «¿Y tu mamá?», preguntó Daniel, probando si su historia había cambiado. «¿No se da cuenta de que te vas de casa mientras duermes?». El chico bajó la cabeza y miró sus manos, que tenía apoyadas sobre sus rodillas. «Mi mamá ya no está con nosotros. Hace mucho tiempo que se fue». Daniel sintió que se abría un abismo oscuro bajo sus pies, que todo lo que creía real y seguro se desmoronaba. «¿Entonces con quién vives ahora? ¿Quién cuida de ti?». «Vivo con mi abuela», respondió el chico con sencillez, como si fuera algo que todo el mundo supiera. «Ella es la que se ocupa de mí». Dijo que seguía viviendo en la misma dirección, en el pasaje Soler 450. Daniel volvió a llamar un taxi, volvieron a recorrer las mismas calles y las mismas cuadras, y miró por la ventanilla como la noche caía sobre la ciudad y lo cubría todo de oscuridad. Durante el camino, se atrevió a hacerle una pregunta que debía haberle hecho la primera vez. «¿Cómo te llamas?». El chico tardó unos segundos en responder, como si estuviera buscando su propio nombre en su memoria. «Leo», dijo al final. «Me llamo Leo». Llegaron a la casa del pasaje Soler. Todo se veía igual, la reja oxidada, el jardín descuidado, la fachada oscura. Pero había un cambio pequeño, sobre la puerta principal había una luz encendida, una lámpara pequeña que daba una luz tenue y débil, que apenas iluminaba la entrada. Leo caminó hacia la puerta y tocó el timbre. «¿Por qué llamas?», le preguntó Daniel. «La otra vez la puerta se abrió sola en cuanto te acercaste». «Cuando está mi abuela, ella abre la puerta», respondió Leo, como si fuera algo obvio y normal, sin darle importancia. La puerta se abrió despacio. En la entrada no estaba la mujer joven de la noche anterior, sino una anciana. Daniel dio un paso atrás, sorprendido y asustado, porque ella tenía el mismo aspecto extraño y antinatural. Su piel era todavía más pálida y transparente, casi como si se pudiera ver a través de ella, como si debajo no tuviera carne ni huesos, sino una luz blanca y lechosa que se filtraba hacia afuera. Su cabello era blanco, pero no el color blanco suave de las personas mayores, sino un tono pálido y sin vida, como una fotografía antigua que ha perdido todo su color. Y sus ojos eran exactamente iguales a los de la mujer que había visto antes, sin brillo, sin expresión, como superficies lisas que no podían reflejar nada ni mostrar sentimientos. La anciana sonrió al ver a Leo. Fue una sonrisa lenta y rígida, como si sus músculos se movieran con dificultad, hechos de un material duro y antiguo. Lo tomó de la mano y lo llevó suavemente hacia adentro de la casa. Pero antes de cerrar la puerta, se detuvo y miró directamente a Daniel. En esa mirada, él vio algo que lo dejó helado y sin fuerzas. Ella lo reconoció. No lo miraba como se mira a un extraño, sino como alguien que sabe perfectamente quién es él, que lo ha estado esperando desde hace mucho tiempo y que se pregunta por qué ha tardado tanto en llegar. La puerta se cerró despacio, con un sonido suave y definitivo. Daniel quiso correr, alejarse de allí lo más rápido posible, pero sus piernas no le respondieron, se sentían pesadas y rígidas como si estuvieran hechas de piedra. Se quedó parado en la acera, bajo la noche oscura y fría, hasta que poco a poco pudo volver a moverse. Cuando miró hacia donde debía estar el taxi, se dio cuenta de que ya no estaba. Había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí.
No tuvo otra opción que volver caminando hasta su casa, recorriendo las 15 cuadras bajo el frío de la noche. A mitad de camino, pasó frente a una tienda que tenía el escaparate muy iluminado. Al mirar sin querer su reflejo en el vidrio, vio algo que le cortó la respiración. Su propia imagen se veía borrosa y deformada, como si no estuviera completamente sólido. Pero lo más aterrador fue que, a su lado, se veía una forma oscura y alargada, como una sombra que caminaba junto a él. Parecía la silueta de un chico joven, o tal vez de una mujer, o quizás de una anciana. No pudo distinguirlo bien, pero sintió que esa figura lo acompañaba y no lo dejaba solo. Llegó a su departamento cuando ya empezaba a amanecer, con las manos temblando y el cuerpo agotado. Entró y revisó todo rápidamente, todo estaba ordenado y en su lugar, no había nada fuera de lo común. Pero sobre su cama, en la almohada donde siempre dormía él, había algo nuevo. No era un mechón de cabello ni una mancha húmeda, sino una fotografía antigua, de esas impresionadas en papel de cartón, con los bordes dentados y el tono amarillento del tiempo. La foto mostraba a una familia reunida frente a una casa vieja. Reconoció la fachada de inmediato, era la casa del pasaje Soler 450. En la imagen salían 4 personas, un hombre, una mujer joven de cabello negro, un niño pequeño con los brazos cruzados sobre el pecho, y una anciana de cabello muy blanco y piel pálida. Daniel dio la vuelta a la fotografía para ver si había algo escrito al dorso. Con tinta oscura y algo borrosa por el paso de los años, había una fecha, 12 de marzo de 1998. Y debajo, una frase corta y directa: no nos olvides, Daniel. Daniel sintió que el mundo se le venía encima. Él no existía en 1998. No había nacido hasta el año 2001. Esa fecha era anterior a su nacimiento, y sin embargo su nombre estaba allí, escrito con claridad, como si fuera parte de esa historia antigua. Se sentó en el suelo junto a la cama, sosteniendo la foto entre las manos, y se quedó inmóvil durante mucho tiempo, sin saber qué pensar ni qué hacer. Cuando finalmente tuvo fuerzas para levantar la vista y volver a mirar la imagen, notó que la tinta del reverso había cambiado. La fecha y la primera frase seguían ahí, pero se había agregado una nueva oración, escrita con la misma letra y la misma tinta: no es tarde. Todavía puedes evitarlo. Si el video te gustó, deja tu comentario, me ayuda a saber qué te pareció y qué historias te gustaría ver después. Regálame un me gusta, es un pequeño gesto que para mí significa mucho y me da ánimo para seguir. Compártelo con tus amigos y quienes disfruten de este tipo de relatos, así hacemos crecer este espacio juntos. Eso me ayudaría mucho a seguir trayendo más historias, más misterios y más relatos para la Morada del Lamento. Gracias por ser parte de este lugar y por acompañarme en este camino.